escuchan? Estoy compartiendo pantalla. Apaguen micrófono. ¿Sí ven lo que estoy compartiendo? Eso es lo que nos está pasando hoy. Hay 3 generaciones, pero solo nos han enseñado de 2. Los millennials, que hoy son los que tienen menos de 35 años. Los centennials, estarían cumpliendo 21 años, son los que nacieron de este siglo para acá. Y aparece una tercera generación. ¿Cuál? Los pandemians. ¿Y cuáles son los pandemians? Los que nacieron con el coronavirus, los que entraron a la universidad hace 2 años, pero nunca han ido, los que no conocen a sus compañeros, solo en Teams, en Zoom, en Google Meet. Son aquellos que, hey, apaga la pantalla, hay un micrófono abierto, ¿sí están compartiendo? ¿Me oyen? Ese es el profesor de hoy. El profesor que pregunta si eso está pasando. Entonces, tenemos 3 generaciones. ¿Esto es psicológico? No. ¿Esto tiene algún estudio, una base científica? No. Esto es mercadeo, donde nos enseñan que los comportamientos de estas personas son diferentes. Los millennials nacieron con el Internet, los centennials con el Internet móvil, y los pandemians, imagínense un niño que le tocó la pandemia en 3er grado, volverá en febrero a 6º. 2 años diferentes, 2 años sin compañeros, o los que se inscribieron a una universidad con un campus hermoso, pero nunca han ido, o los que les tocó un grado por Teams, su ceremonia de grado con eso. Entonces, tenemos una nueva generación de personas donde lo virtual y la innovación hoy son temas del pasado. Para ellos no es nuevo. ¿Qué viene ahora? Una autoformación, un autoaprendizaje, porque no estamos en eso. Tenemos enseñanza por retos y uso intensivo de la tecnología. Ustedes saben que cuando Johann Gutenberg, en el siglo XV, inventó la imprenta masiva, ya los romanos lo habían hecho antes para hacer panfletos y volantes, pero nunca para hacerlo masivo. Los rectores de todas las universidades dijeron, aquí no me entran con libros. Los libros no entrarán a la universidad. ¿Ustedes creen que estos profesores van a poder decirles a estos pandemias, nadie me entra con celular, guarden las tablets? Es la generación mute, la generación de los mudos, la generación de comunicarse con gestos o con los dedos pulgares. Esto nos va a cambiar a todos nosotros cómo vamos a enseñar o a transmitir el conocimiento de la innovación a esta nueva generación si ya nació con ella. A ellos nada los va a sorprender. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Mirar a 20,000 pies de altura. 20,000 pies es lo máximo que puede volar un avión. Y es cuando sacamos la cabeza por la ventanilla, cuando el piloto dice, está despejado, a la ventanilla izquierda ustedes pueden ver y a la ventanilla derecha pueden ver casi que la redondez del mundo. Hacia allá tenemos que enfocarnos nosotros. No mirar cómo se enseña, sino cómo está aprendiendo esta nueva generación los conceptos, cómo está cogiendo los datos, volviéndolo información en su cabeza para que se genere su conocimiento. Hoy no estamos en educación virtual, como mucha gente piensa, estamos en educación remota. Es decir, alguien aquí, detrás de una pantalla, que es aquel que dice, ¿sí me ven? ¿Me están escuchando? ¿Estoy compartiendo pantalla? Cierren micrófonos. Entonces, el signo de los tiempos de hoy es la velocidad. Hacia allá debemos hacer. Entonces, si nosotros cogemos la innovación y la volvemos retos, educación por retos, ¿qué debemos hacer? Empezar a generar juegos, empezar a generar ideas que ellos mismos busquen a través de todas estas herramientas tecnológicas que hoy tenemos y que han permitido al mundo durante estos 2 años que las empresas se puedan comunicar, que las universidades puedan seguir trabajando. Educamos para tiempos que ya pasaron. No estamos educando para lo que viene hacia el futuro. Y ahí es donde debemos nosotros dar ese gran cambio.
Vienen las 3R en todo, en lo empresarial, en lo público, en lo académico. Reactivación, es decir, volvernos a activar, pero en una nueva realidad, no a la realidad anterior, sino a una nueva realidad que la hemos venido aprendiendo día a día, sin maestros, sin información y con muy poca comunicación. La segunda de las R es la reconversión. ¿Podemos seguir haciendo lo mismo que estábamos haciendo o nos toca cambiar? Nos toca mostrar el chip de una manera diferente, nos toca aprender de todo lo que estamos viendo. Yo no sé si ustedes que nos están viendo en cualquier lugar del mundo, la palabra youtuber existía. ¿Conocíamos los youtubers? Y hoy, ¿quién no conoce un youtuber? ¿Quién no busca un influenciador para ser escuchado, para ser mostrado, para poder vender un producto? ¿Existían antes? Sí. ¿Los conocíamos? No. Repotenciación. Nos toca repotenciarnos y buscar en esta nueva realidad lo que aprendimos, con H intermedia, aprender, para poder enfrentar el nuevo futuro. ¿Habrá un COVID más adelante? ¿COVID 2022? Ojalá no, ¿cierto? Pero esto nos ha enseñado los retos de que la innovación sí es la base del cambio de todo lo que nosotros estamos haciendo, ya es la verdadera transformación. Entonces, hablamos de Industrias 4.0, de todo, ahora nos vino la innovación 4.0. Y en manos de todos ustedes, en manos de todos nosotros, está saber enfrentar esos cambios, pensar diferente, adaptarnos a la nueva realidad. Y señores, bienvenidos los pandemians a esta nueva realidad. Muchas gracias.